Hola, soy Joaquín y hoy estamos en Capadocia. Bueno, para ponerlo un poco en contexto, llevo viajando aproximadamente 6 días. Partí en Estambul desde Londres porque estoy estudiando ahí, estoy estudiando inglés. Y bueno, en Estambul no grabé mucho así como tipo vlog porque la verdad es que estuve siempre con mucha gente, muchos amigos y no me dio el tiempo para hacer los vlogs. Pero aquí estoy solo. Voy a estar 5 días más por acá, así que espero hacer muchos vlogs de todas las actividades y atracciones turísticas que vea aquí en Göreme, Capadocia. Bueno, aquí estoy en el mirador de Capadocia. Es justo ahí arriba, al lado de la bandera, donde está la gente parada. Tiene una cafetería arriba y uno puede llegar fácilmente caminando desde el centro de Göreme. Para llegar uno tiene que pagar una entrada, es como tipo peaje, uno paga 3 liras por el ingreso hacia el mirador. Y está bien bonito, estoy recorriendo, así que a ver qué tal. Aquí acabo de bajar del mirador y voy a recorrer un poco la ciudad a pie para ver dónde comer, dónde ubicarme un poco, que la verdad todavía no lo logro porque las calles son un poco enredadas. Toda la ciudad se ve así, es como la arquitectura es muy distinta. Son esas rocas que adentro tienen construcciones muy bonitas, muy características. Y eso, recién estábamos en el mirador, que es allá arriba donde está la banderita. En el mirador estuve sacando muchas fotos, así que yo creo que cuando suba este video ya debo haber tenido muchas fotos en mi Instagram, que se los voy a dejar abajo para que me sigan. Eso es muy común verlo aquí. Dentro de todas estas rocas hay construcciones, hay cuevitas. De hecho, incluso hay algunos hoteles hechos dentro de las rocas. Es muy común verlo así, verlo aquí. Mi hostal no es así, por lo menos. Es una construcción común y corriente, pero está muy bien ubicado, así que no hay ningún problema. Para contextualizar un poco, yo vine en marzo, así que es la temporada baja. No hay mucha gente y no se ve muy movido el ambiente en realidad. Yo anoche salí a comprar algo para comer. Y claro, no se veía así como un ambiente muy movido de noche, con mucha vida nocturna. Se veían algunos locales abiertos, pero no había mucha gente en general. Así que es por eso, porque no es la temporada alta. Porque aquí la temporada alta empieza en abril, por ahí, que es para primavera. De hecho ahora está recién empezando a cambiar el clima. Porque, por ejemplo, hoy hay un día totalmente soleado que fácilmente podría ser primavera. Pero aún no hay mucha gente. Quizás sea por el coronavirus todavía. Hace un rato ya que grabé la última vez se llegó a nublar todo, pero aún hay una temperatura agradable. Puedo andar solo con el polerón. Y venía caminando y encontré con esto que es una especie de molino. No tengo más información más acerca de esto, pero ahí está. Estoy en el lado opuesto del punto del mirador que fue en la mañana. La verdad es que estoy caminando sin rumbo alguno y miren dónde estoy. Es muy bonito.
así que voy a seguir caminando a ver qué encuentro y en un rato más me devuelvo allá hacia el pueblo, hacia el centro del pueblo. For days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me? Hoy es un nuevo día en el valle de Goreme. Vine al otro extremo, el mirador está ahí arriba y me vine caminando hacia acá porque tengo que hacer hora, ya que hoy agendé el tour en las motos de 4 ruedas, así que vamos a ir a recorrer varios valles en un rato más y por mientras tengo un tiempo para recorrer en el pueblo y nada, así que en eso estamos grabando y sacando muchas fotos. Todas estas formaciones son volcánicas que alguna vez se hicieron tras la erupción de un volcán cercano y luego de eso la gente empezó a construir dentro de las rocas, la cual me parece estéticamente muy bonito. Es muy distinto a las construcciones comunes. En la tarde vamos a ver algunas construcciones por dentro. Y aquí estamos nosotros. Está un poco helada la mañana. Hace mucho viento, por eso hoy no salieron los globos aerostáticos. Pero me dijeron el sábado tal vez estén habilitados los globos aerostáticos. Hoy es jueves, así que mañana tendré que tomar un tour de todo el día. Hay unos tours que se llaman el Red Tour o el Green Tour. Valen 40 euros y uno está todo el día, te dan almuerzo, pagan todas las entradas, o sea, las pagas tú, pero está incluido. Y eso, así que yo creo que mañana voy a hacer el rojo. Y eso. Hoy lo de las motos de 4 ruedas. Y estaríamos para hacer el globo el sábado. Como tengo tanto tiempo libre, tengo cerca de 4 horas, me vine caminando al valle de las Palomas, que es bastante cerca de Goreme. Aquí inicia el sendero, son 4 kilómetros de distancia, de largo. Aquí se ve. Yo estoy ahí. Y si uno hace todo el sendero llega hasta Uchizar. Pero yo voy a dar un par de vueltas acá arriba nomás, por aquí cerca, sacar fotos y gastar mi tiempo acá. Se ve bonito, así que vamos a ver qué tal. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. La verdad es que como es temporada baja, hay muy poca gente. De hecho se siente muy bien estar aquí solo. De hecho no tengo idea por dónde es porque está demasiado solo. Me gusta. No tengo ningún tipo de conexión. El celular no me funciona aquí. Y creo que me voy a volver solo con memoria. Espero no perderme. Pero ya que estamos en la aventura, hay que solo avanzar. Miren esto, de verdad que está muy lindo aquí. Y no hay señal de nadie, así que está perfecto. Creo que ni siquiera se imaginan lo que extraño mi dron. Debería estar grabando todo esto con el dron. No lo traje, está en Chile. Miren esto, es impresionante. De verdad que es muy lindo. Me encanta. Estoy en la mitad de la nada, así que vamos a seguir caminando. Yo creo que voy a subir por algún lugar allá. Ni idea si se puede, ni idea dónde, pero vamos a investigarlo. Aquí ya estoy en
final de este vallecito donde estuve recién mostrándole. Empecé a escalar ya. Voy a ver si es que puedo llegar arriba, porque se nota que hay una calle allá en la cima de esta montañita. Es extraño porque estando aquí uno solo escucha el viento y escucha la arena caer por la roca. Porque por ejemplo, cuando uno desliza tierra así, va cayendo mucho tiempo, pero ahora en todos los cerritos cae arena por causa del viento. Miren dónde ando, en medio de la nada. Ahí se puede ver el valle. Muy bonito, muy bonito. Ya estoy llegando al top, a la cima de la montaña, así que ya les muestro. Aquí hay un cartelito con las distancias hacia las ciudades importantes del mundo. En 4 días ya estaré viajando a Londres. Y acá tenemos, me parece que estas son solo ciudades acá en Turquía. Llega a lo más alto y resulta ser que está ese lugar, Selkintepesi, no tengo idea cómo se pronuncia, pero es un lugar así como un café donde venden souvenirs, y esta es la calle que se veía desde arriba. Yo veía pasar los autos por aquí, y allá al fondo está esa especie de castillo que probablemente lo voy a ver pronto. También tienen de estos dromedarios y creo que hacen tours. Voy a preguntar si es que puedo sacarles fotos. Vine por acá pensando que podría haber algo más interesante, pero no. De hecho, esta planicie sigue hacia allá, porque tengo entendido que allá abajo, o eso, es otro pueblo. No recuerdo el nombre ahora, pero tengo pensado ir a visitarlo, así que no iré ahora a pie, voy a ir otro día. Porque si es que voy allá me puedo atrasar con lo de las motos de 4 ruedas, y las motos de 4 ruedas quedan al otro lado. Así que tengo como 1 hora de vuelta por el mismo vallecito que les mostré recién, donde estaba bien solo. Por ahí me tengo que volver. Así que ahora voy allá. Leí que la gente antes del turismo aquí en Capadocia vivía del guano de paloma o de ave, y yo doy por hecho que por eso existía este tipo de lugar, donde en las rocas hay hoyitos que claramente se ven hechos por humanos. Seguramente son como especie de casa para las palomas, y los aprovechaban para después retirar el guano y para así después comercializarlo. Ese es mi dato de este lugar. Ya estoy de vuelta en el pueblo Göreme. Yo creo que ahora voy a almorzar, y después de eso seguramente me voy a quedar un ratito para hacer tiempo, y después me voy a ir a hacer lo de las motos. Así que nos vemos en un rato. Aquí acaba de empezar el paseo en moto. Solo soy yo y el guía. Apenas avanzamos un poco y paramos a un break de 10 minutos. Aquí llegué a un pueblito que queda cerca, como a 10 minutos en motito. Creo que ya entendí la lógica del tour. El tipo que voy siguiendo es solo un guía de ubicación. Él me lleva y me dice ya, son 10 minutos, 15 minutos. Así que yo tengo que recorrer por mi propia cuenta, y él no me dice nada, me dice solo el nombre. Y la verdad es que ya olvidé el nombre de aquí. Y bueno, aquí hay un montón de artesanías hechas en piedra de la zona, y las ropas típicas que se usan por aquí. Y eso está muy bonito, me gusta mucho esa parte de arriba, que es construcción en la misma roca. Vamos a continuar. Tengo 15 minutos de descanso aquí, así que voy a aprovechar de mirar todo lo que pueda.
el letrero que dice Rose Valley. Estamos cerca de eso al parecer. En esa dirección. Yo ya voy camino a las motos para ver cuál es el próximo destino. Ahí estamos en el Rose Valley, que es acá. El fondo se ve de distintos colores con líneas horizontales muy bonitos. Mi moto está ahí y ahora tengo 15 minutos o 10 minutos para recorrer por aquí. Por evidentes razones no puedo grabar con la GoPro mientras estoy en la moto, pero está muy entretenido. Los caminos son bien movidos, son divertidos, me gusta. Y al fondo se ve un poquito más otra parte del valle. La siguiente parada, esta se llama Monasterio. Se ve muy nice. Aquí estoy, al lado de las cuevas. De hecho, voy a entrar a una. Esto se ve como el techo está negro por el humo que hacían acá. Seguramente ahí hacían una fogata. Y estas eran como las piezas. Y hay una serie de pasillos. Por ejemplo, este no llega a nada. Llega. Quizás es como un punto de observación, pero tiene la forma de un túnel. Un poco estrechos, pero uno puede transitar. Vamos a ver la siguiente cueva. Esta de acá. Vamos a entrar. Esta cueva es mucho más grande, pero tiene los mismos rasgos. De hecho, esto tiene más. Está todo el techo y las paredes negras. Seguramente ese era el lugar donde hacían el fuego, porque adentro está todo negro. Y la temperatura aquí no es tan alta. Y esta es la tercera. Vamos a ver qué hay acá adentro. Interesante. No tengo idea de qué puede ser esto. ¿Podré entrar? Yo creo que sí. Wow. Esto tiene pinta de monasterio, una iglesia. Increíble que hagan todo esto dentro de la roca. Ahora que lo veo bien de cerca, creo que es un bonito paseo. De hecho, miren esto. Igual, ahora como hay poco turista y yo estoy en mi grupo de motocicletas solo, se me hace mucho más cómodo porque no tengo que estar esperando a nadie y puedo ver todo lo que quiera yo. Así que, por eso era súper bueno. Ahora vamos a ver si hay una siguiente parada o ya nos vamos al pueblo.